Hoy vamos a meternos de lleno en una sensación que yo creo es casi universal en estos tiempos. Esa especie de niebla mental, la dificultad para mantener una idea en la cabeza más de 5 minutos, para concentrarse de verdad. Tenemos sobre la mesa una serie de ensayos que abordan esta crisis del pensamiento desde ángulos fascinantes, poniendo a dialogar a figuras como Enrique Aureli, Juan Manuel de Prada y el poeta Paul Valéry. Nuestra misión aquí es entender el diagnóstico de esta aparente atrofia intelectual y luego explorar dos salidas que se nos proponen, que no podrían ser más opuestas. La pregunta que nos va a guiar es, para rescatar nuestra capacidad de pensar, ¿la solución está fuera, en la comunidad y la tradición, o está dentro, en una disciplina férrea sobre nuestra propia mente? Y para entrar de lleno en el asunto, hay una frase de Enrique Aureli, que es demoledora y lo resume todo. Dice: nos ahogamos en datos mientras nuestra capacidad para razonar de forma profunda se atrofia. Es una imagen muy potente. Describe esa paradoja de vivir en la era con más acceso a la información de la historia y a la vez sentir que esa información nos atraviesa sin dejarnos pozo, sin nutrirnos. Vale, vamos a desgranar esto. Empecemos por el diagnóstico, por la raíz del problema. Aureli habla de un colapso de la lucidez crítica. Suena un poco apocalíptico, ¿no? ¿Es realmente un colapso o quizá es una simple adaptación de nuestro cerebro a un entorno que es radicalmente nuevo? Es una pregunta clave. Aureli diría que es más un colapso que una adaptación, porque hemos dejado de ejercitar una facultad esencial. Él lo enmarca como la pérdida de un hábito, casi de un arte, que la Ilustración resumió en su lema: sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo. Y las fuentes identifican dos grandes culpables de este declive. El primero es una combinación que es letal: la sobrecarga de información y la pereza mental. La pereza de pensar cuando una máquina lo puede hacer por ti. El efecto Google, vamos. Exacto. Nuestro cerebro está diseñado para ahorrar energía. Ante un problema, si sabe que la respuesta está a un clic, no malgasta recursos en razonar desde cero. Terceriza el pensamiento. Esto tiene una consecuencia neurológica. Se atrofia lo que los psicólogos llaman el sistema 2, que es nuestro modo de pensamiento lento, analítico, deliberado, el que de verdad razona. Y nos quedamos funcionando casi siempre en sistema 1, rápido, intuitivo, automático y muy superficial. Entiendo. Es como si nuestro cerebro se hubiera acostumbrado a pedir comida a domicilio en lugar de aprender a cocinar. Sabe a quién llamar, pero ha perdido la habilidad de combinar los ingredientes. Es una analogía perfecta. Sabemos la dirección de la biblioteca, pero hemos olvidado cómo leer en profundidad los libros que contiene. Y la segunda causa que se menciona es el confort de la cámara de eco. Los algoritmos de las redes sociales nos envuelven en una burbuja de opiniones que confirman lo que ya pensamos. El diálogo real, el que te obliga a confrontar ideas distintas, es sustituido por el dogma de la tribu digital. Pero, un momento, ¿no es un poco elitista este diagnóstico? El sistema 1, el pensamiento rápido, es una herramienta de supervivencia increíble. Nos ha permitido tomar decisiones en milisegundos durante milenios. Culpar a la gente por usar atajos mentales en un mundo que nos bombardea con información parece un poco, no sé, injusto. No se trata de demonizar el sistema 1. Es indispensable. El problema, según este análisis, no es su existencia, sino su tiranía. Cuando el pensamiento rápido es el único modo en el que operamos, el músculo del razonamiento crítico, el sistema 2, se debilita por falta de uso. No es una cuestión de culpa individual, sino del diseño de un entorno que promueve constantemente el atajo y penaliza la reflexión profunda, que requiere tiempo y silencio. Y ante este panorama tan desolador, la pregunta es: ¿qué hacemos? ¿Hay alguna forma de rehabilitar ese músculo atrofiado? Aquí es donde entran las dos grandes propuestas. Entiendo que la primera, la de Juan Manuel de Prada, es de todo menos tímida. No habla de un simple declive, sino de una abolición del hombre. Son palabras mayores. Son palabras muy duras, sí. La visión de Prada es combativa, porque para él esto no es una consecuencia accidental de la tecnología. Según los textos, él lo describe como el resultado de una conspiración antivínculos, que busca activamente despojar al ser humano de su esencia, que él define como fundamentalmente relacional, comunitaria. Espera, ¿habla de una conspiración en el sentido literal?
¿Un grupo de gente en una sala planificando cómo aislarnos a todos? Eso suena muy extremo. ¿O se refiere más bien a una consecuencia no intencionada de la lógica del mercado y la tecnología? Porque la diferencia es crucial. Es una distinción muy importante. Por cómo lo presentan las fuentes, no se refiere tanto a una conspiración de película, con un plan maestro, sino a una convergencia de fuerzas ideológicas y económicas que en la práctica funcionan como si estuvieran coordinadas. Él identifica mecanismos muy concretos en lo que llama el gran bazar enloquecedor de la modernidad. Menciona la pornografía, que sustituye a la intimidad por un consumo anónimo. Las apps de citas, que aplican una lógica de mercado a las relaciones humanas. Es la gamificación de las relaciones. Exacto. El swipe como unidad de consumo humano. Y eso agota. Agota y aísla, que es su punto central. Incluso menciona el antinatalismo como un ataque al vínculo más primario, el de la procreación. Para él, todo esto está diseñado para mantenernos ocupados en sucedáneos y que no tengamos tiempo de darnos cuenta de que lo que anhelamos son lazos reales y duraderos. ¿Y cómo se logra este desvío de la atención a gran escala? Su argumento es que la herramienta principal es la manipulación del lenguaje. Haciendo una alusión directa a Foucault, lo describe como un instrumento de biopolítica. Es decir, usando esa idea de Foucault de que el poder moderno no solo reprime, sino que gestiona y moldea la vida misma, en este caso a través de cómo definimos las palabras. Al cambiar el significado de términos como amor, familia o libertad, se altera la percepción de la realidad, y se nos aleja de lo que él considera una antropología verdadera, un modelo de ser humano inmutable. Vale. Si el problema es un ataque sistémico a los vínculos, la solución no puede ser simplemente pensar más por mi cuenta. La lógica dicta que la respuesta debe ser igual de sistémica, pero en sentido contrario. Precisamente. La propuesta de De Prada es una restauración de la tradición, y es clave entender qué significa esto para él. Usa la famosa frase de Chesterton para explicarlo. La tradición es la transmisión del fuego, no la adoración de las cenizas. No es una nostalgia por el pasado, es conectarse a una fuerza viva que nos da un ancla, un sentido de pertenencia y una sabiduría acumulada. Para él, esa fuerza se encuentra de forma paradigmática en el pensamiento católico, que considera un acervo de 2000 años de reflexión sobre la naturaleza humana. Es una solución colectiva, un ancla comunitaria frente a un mundo que nos quiere a la deriva. Un ancla es una imagen muy potente y contrasta de una forma brutal con la segunda vereda que exploran las fuentes. Porque si el camino de Prada es volver a las raíces para encontrar un ancla, el del poeta y filósofo francés Paul Valéry suena casi a un ermitaño en la cima de una montaña. Es una huida hacia el interior, hacia el intelecto. Es el polo opuesto. Lo fascinante de Valéry es que propone una salida aristocrática, individualista a la misma crisis. Su ideal lo encarnó en un personaje literario, Monsieur Test. El nombre ya es una declaración de intenciones. Juega con las palabras francesas para cabeza y testigo. Teste es el arquetipo del hombre que es dueño absoluto de su pensamiento, alguien que se ha despojado de toda opinión ajena, de toda distracción, para entregarse a las despiadadas disciplinas del espíritu. ¿Y en qué consisten esas despiadadas disciplinas? Porque suena muy abstracto. Valéry lo llevó a la práctica de una forma casi sobrehumana. Su lema era, ser es ser disciplinado. Y no era una frase hecha. Durante 50 años, sin faltar un solo día, se levantó antes del amanecer para llenar sus cuadernos, analizando el funcionamiento de su propia mente. Pero no era solo escribir, implicaba un análisis implacable de sus propios procesos mentales, de cómo se formaban las ideas, casi como un científico observando una reacción química en su propio cerebro. Una ascesis que no buscaba acumular conocimiento, sino transformar la conciencia misma. Eso se refleja en su visión del arte, que, según entiendo, es muy particular. La idea de que una obra nunca se termina. Exacto. Su famosa frase es que una obra nunca está acabada, sino abandonada. Para él, el poema o el ensayo final eran casi un residuo, un producto secundario. Lo verdaderamente importante era el proceso, lo que llamaba el trabajo del trabajo. La creación era una excusa, un gimnasio para fortalecer el espíritu. El lenguaje no era para comunicar una verdad externa, como en De Prada, sino una materia prima para la autocreación. El fin no es el mensaje, es la transformación que el esfuerzo produce en quien lo realiza.
Vaya, entonces tenemos dos visiones totalmente antagónicas. De Prada nos dice que la verdad está fuera, en la tradición, y debemos anclarnos a ella para no ser manipulados. Valery nos dice que la verdad se construye dentro, a través de una disciplina de hierro, y que debemos forjar nuestras propias alas para elevarnos por encima del ruido. ¿Ancla o alas? Y aquí es donde el análisis se vuelve realmente complejo, porque si volvemos al diagnóstico inicial de Aurella, nos damos cuenta de que el mundo contemporáneo parece diseñado específicamente para sabotear ambas opciones. Es una encerrona casi perfecta. A ver, explícame eso. Tenemos el ancla de la comunidad y las alas del intelecto. Pero dices que el mundo que Aurella diagnosticó al principio ha cortado la soga del ancla y ha puesto jaulas para las alas. Pensemos en Valery. Su proyecto vital requiere silencio, soledad, concentración extrema y décadas de esfuerzo sostenido. El entorno que describe Aureli, el ruido incesante, la cultura de la notificación, la exigencia de reacción inmediata, hace que el proyecto de Valery parezca no ya difícil, sino, como dice una de las fuentes, culturalmente ininteligible. Es una empresa absurda en un mundo que te pide una opinión de 280 caracteres ahora mismo. Las alas necesitan un espacio para despegar, y ese espacio ha sido sistemáticamente colonizado por el ruido. De acuerdo. La vía del asceta intelectual parece bloqueada. ¿Y qué pasa con el ancla de Prada? Intuitivamente parece más factible, buscar refugio en un grupo. Pero es que ese mismo entorno sabotea el ancla. Las cámaras de eco de las que hablábamos crean lo que las fuentes llaman comunidades fraudulentas. Son grupos basados no en el diálogo, el compromiso o una historia compartida, sino en el refuerzo narcisista del propio sesgo. Son el antónimo exacto de los vínculos robustos y la tradición viva que anhela de Prada. El mecanismo para transmitir el fuego de Chesterton se rompe porque ya no hay fuego, solo el reflejo infinito de tus propias cenizas en la pantalla. Es una conclusión durísima. El mundo moderno parece estar diseñado para dejarnos en un no lugar, sin la fuerza para elevarnos solos y sin una comunidad real a la que aferrarnos, flotando en la distracción perpetua. Y por eso las fuentes no ofrecen una respuesta fácil. No dicen las soluciones A o las soluciones B. Nos dejan en esa encrucijada, planteando una pregunta final. ¿Son estos dos caminos realmente excluyentes? Claro, esa es la cuestión. ¿Ancla o alas? ¿Retorno a las raíces o huida hacia la cima? Si ambas parecen imposibles por separado en el mundo actual, ¿hay alguna otra forma de verlo? Y aquí es donde se sugiere una idea final, que es quizás la parte más provocadora de todo el análisis. Plantea que tal vez la crisis actual no exige una elección, sino una síntesis paradójica. Y si la soberanía intelectual que perseguía Valery, esa disciplina de hierro para ser dueño del propio pensamiento, no es un fin en sí misma, una huida egoísta al torreón de marfil. Y si es, en realidad, la herramienta indispensable que necesitamos para, en medio del caos que describe Aureli, poder discernir qué vínculos son auténticos y reconstruirlos conscientemente. Vaya, eso lo cambia todo. No es una elección entre dos opciones, sino una secuencia. Primero tienes que forjar las alas con la disciplina de Valery, para luego tener la perspectiva y la fuerza para saber dónde y cómo echar el ancla de Prada. No es un retorno pasivo a una tradición heredada, sino un acto consciente de elección y construcción. Es una idea muy exigente, pero increíblemente potente. Exacto. Se trataría de usar las alas no para escapar del mundo, sino para sobrevolarlo, y obtener una perspectiva clara desde la cual entender dónde merece la pena aterrizar y echar raíces. Entonces, la pregunta final que nos deja este análisis, la reflexión que queda flotando, ya no es si debemos elegir entre el ancla o las alas. La pregunta es si es posible, a través de ese acto radical de atreverse a pensar por uno mismo, forjar una conciencia lo suficientemente fuerte como para construir su propio vuelo, sin renunciar a la tierra, que al final es la que le da sentido.